Mauricio Cartoon. Antes de empezar, ¿hay algo que quieras decir en tu defensa? No sabía que no se podía. A mí me dejó pensando. Me encantó. ¿A vos te gustó? Me emocionó un poco. El poder de la metáfora. Sí. Bueno, estamos con Mauricio Cartoon, dramaturgo. Gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer total. Tenemos muchas cosas para charlar, pero nosotros empezamos las notas con algo que es un ping-pong. A Tommy no le gusta la expresión ping-pong, pero es eso. Pregunta y respuesta, y vos nos tenés que decir inocente o culpable. A ver. A ver, ¿querés arrancar? Mauricio, ¿inocente o culpable de haber actuado en Custodio de Señoras? Una película argentina protagonizada por Jorge Porcel y Graciela Alfano. Culpable. Mauricio, ¿inocente o culpable de hacer una muy buena sopa de zanahoria y jengibre? Culpable. ¿Inocente o culpable de haber grabado una publicidad de galletitas sonrisas donde cantabas y bailoteabas? Sí, culpable. Mauricio, ¿inocente o culpable de ser más conocido para una generación por ser el padre de Caro Pardíaco? Culpable, re culpable. ¿Inocente o culpable de haber tenido un bolo consagratorio en Locos por la Música con Carlitos Balá? Ese también. Culpable, orgullosamente culpable. Mauricio, ¿inocente o culpable? Siento que vienen siendo todas culpables, ¿no? No me salvo de Es un ninguna. récord, es un récord. ¿Inocente o culpable de ser un defensor, de caminar y de meter las manos en la tierra? Culpable. Cualquiera que vea mi rostro encendido se dará cuenta que vengo caminando 40 minutos. Excelente. Tanto culpable me dan ganas de acusarlo Alguna cosa que de un no. asesinato o algo jodido. Sí, está por aceptar todo. ¿Inocente o culpable de pensar que los tomates ya no son lo que eran? Bueno, culpable, no solamente culpable, sino que he hecho de eso una metáfora con la que me gano la vida dando cursos. Así que sí, muy. A ver, está por ahí más difícil. ¿Inocente o culpable, Mauricio, de estar cómodo con el error? Culpable porque ese es otro de los temas con los que me gano la vida, digo, enseñando cómo aprovechar el error en términos creativos para los artistas. Ok, a ver, voy con una solamente para que me diga, Mauricio, ¿inocente o culpable de estar muy contento y conforme con la gestión de este gobierno? Ahí inocente. Bueno, al fin una. Bien. Bueno, ¿lo logramos? Sí. Es un tipo que se hace cargo. Se hace cargo. Eso es raro, para nuestros entrevistados. En general... Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que tal vez no hay vidas tan traqueteadas. Digamos, cualquiera, por ejemplo, que se haya dedicado al clown, y no quiero mirar a nadie en particular, digo, tendrá claro culpable. Que Pero vos, ¿lo conocías o vos ves un clown y decís clown? No, algo sabía. Sabías. Algo sabía. Pero cualquiera que se haya dedicado a la comicidad popular, por ejemplo, que haya trabajado en el campo comercial y demás, sabe perfectamente, digo, ese concepto del traqueteo. Claro. El actor que está esperando que lo llamen y lo llaman para hacer un bolo, como en mi caso. Me llamaban y decían, tengo una que es tremenda, esa ni me la preguntaron, esa me hubiera dado un poquito de vergüenza, hubiera tenido que aceptarlo con la cabeza agacha. Pero fíjate cómo hizo que vos solo ahora te expongas. Bueno, sí. Una película de Porcel. Hago una película de Porcel, 3 días de grabación sin texto. Cuando estoy por firmar el último bolo, viene el productor, me dice, mira, Mauricio, hay posibilidad de quedarse 2 días más. 2 bolos más, te cobrás 2 bolos más, pero yo te quiero decir la verdad porque mucha gente no lo quiere aceptar. ¿Qué pasa? No, en la escena el gordo Porcel le revienta un tubo de salsa ketchup y baña a todos los que están alrededor. Yo dije, 2 bolos, sí. ¿Se puede cobrar un poquito más? No. ¿Me pueden pagar el taxi hasta acá? Sí, dale, vamos con los dos. Así que aparezco. ¿Y eso se puede ver en algún lugar? Sí, bueno, Sí, o sea, uno rastrea. Yo estoy tratando de recordar si la película Hay que era. buscarlo. La película, creo que era una película que transcurría en una redacción, así que. ¿Pero vos recordás el momento en que el ketchup te impactó? Sí, y también recuerdo el momento en el que me hice muy el boludo mirando para el costado. Que no salga la cara.
Sí, que era algo que me había enseñado un productor de Aries. Me decía, mira, Mauricio, si vos querés trabajar en esto Sí. muy seguido, no se te tiene que ver la cara, porque yo no te puedo llamar si apareciste en la película Claro, anterior. Y es un entonces buen yo me truco. especializaba en bolos así. ¿No? Claro, pues si te hacías muy conocido, Tal cual. te decía, es el mismo tipo que está en el fondo en el Es- aeropuerto, entonces es- no puede estar después exactamente. en la estación de tren también. No, y Exactamente. aparte, conocido por un bolo te recaga porque no es poca guita y te quemás. Y te quemás y no te llaman en la otra, que por ahí te llamaban Claro. para algo un poquito mejor. Así que me especialicé en eso y cuando me dijeron esto dije, yo me las voy a arreglar. Y de verdad no se me ve mucho. Te digo algo que de la anécdota que me interesaba preguntarte, ¿qué es tu relación con la guita? Vos decías, bueno, yo ahí negocié. Y hay algo que pasa en general con cierto sector de, no sé, de lo artístico, del progresismo, que cuesta hablar de guita, de cuánto ganamos, Sí. pelear el sueldo, como todo eso. Me hago cargo de eso, me pasa. Y vos sos una persona que, según contás, desde siempre fuiste como muy, muy libre para hablar de guita y pelear tu sueldo. Mira, algo que debo agradecerle a mi viejo es que me haya enseñado a comprar y vender. Hay algo de eso, de enseñarte la técnica del comprar y vender, del Sí. comercio, de entender que la plata es algo de la que vivimos y que por lo tanto, digo, uno debe exprimirla. Si vos vas a tomar jugo de naranja, exprimí hasta la última gota. Yo siempre lamento, yo siempre digo, ni a mi hijo ni a mi hija se lo pude transmitir con la misma sabiduría con la que me lo enseñó mi viejo. Entonces yo siempre tuve tuve cierta facilidad para eso. Entonces, cuando hacía estas películas, por ejemplo, recuerdo que algunos actores me acercaban y decían, Mauricio, vos no me negociarías el bolo. Ah, mirá. Decía, porque yo me doy cuenta que a vos no te da miedo hacerlo. Yo siempre tengo miedo de que si pido mucho no me vuelven a llamar. Yo digo, no es así. Digo, las cosas, todo tiene un valor relativo. Vos tenés que pelearlo. Va a haber un momento donde vos vas a tener que aceptar o no. Entonces yo también trataba de darles clase como me enseñaba mi viejo. Mi viejo, a mi hermano y a mí nos enseñó el valor de la guita de una manera muy curiosa. A ver. Íbamos a comprar, por ejemplo, camiones de cebolla. Mi padre compraba por mayor porque tenía un puesto mayorista grande. Entonces íbamos a comprar cebolla a Retiro, ¿no? Y entonces estaban los vagones, cientos, miles de bolsas de cebolla. Y entonces mi viejo pasaba, por ejemplo, y había un tipo que vendía, siempre me acuerdo, se llamaba Sabastano. Entonces mi viejo decía, Sabastano, ¿cuánto está la bolsa de cebolla? O entonces ponele 10 pesos. Sí. Ah, bueno, no es caro, Sabastano. No es caro, está muy bien. Caminábamos unos pasos y mi viejo le decía a mi hermano, si se la sacás a 9 te compro un traje. Y entonces mi hermano volvía. Un desafío. Era un desafío. Y tenía el ejercicio de cómo pichulear un precio, cómo pelear un precio para conseguir una rebaja. Y entonces era, por supuesto, donde uno pelea con argumentos, pero también pelea con nuevas ofertas. Si te compro esto, te compro otra cosa. Sí. Ten en cuenta que la semana pasada compré tal cosa. Digo, hay algo del comerciante que le da a la plata un valor relativo. Claro. No es lo que te ofrecen, sino lo que yo puedo ganar. Bueno, nada, lo hice. Creo que debo haber hecho unos cuantos papelones en su momento en ese mundo Y estabas del cine, pero zafaba. Entrenándote. Yo creo que hay un curso ahí de economía para progres. ¿Sabés que sí? No, para teatreros, Si le ofreces, para para hippies, eso, para para hippies. hippies, pero para... Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo no menos de media docena de amigos que públicamente cada tanto me agradecen que les haya armado sus cursos. Mirá. Donde digo, vos tenés que hacer este curso, tenés que hacer el curso así, tenés que enseñar esto, tenés que convocar así. Entonces a veces me dice, ¿por qué me decís eso? Porque me doy cuenta que tenés una posibilidad de ganar guita extraordinaria y no la estás aprovechando porque no sabés lo que sabes, no te das Claro. cuenta qué es lo que está demandado, ni cómo ofrecerlo, ni... ¿Y es cierto lo que dicen que les pedís el 10% a cada uno? No, El pero, tres. pero cada tanto recibo alguna botella de vino con gran alegría. No, Obvio. Esto de que uno no sepa el talento que uno tiene. A veces pasa eso como con las ideas que no sabes cuántas tenés en la cabeza. Como que hay algo de que cuando las sacás, decís, mira, yo tengo todo esto adentro, ¿no? Como que a veces no sabemos lo que tenemos adentro hasta cuando lo sacamos. O no sabés que lo que tenés adentro sirve para más cosas que las que vos crees que sabés. Cuando yo decidí vivir de mis clases de dramaturgia, me di cuenta que si yo esperaba
que cayesen a mis cursos. Los 20 tipos que querían escribir teatro me iba a morir de hambre, pero que la dramaturgia aplicaba en muchos lugares. Entonces se la ofrecí. Primero a un amigo muy querido que acababa de abrir una escuela de cine, Pino Solana, y le ofrecí enseñar dramaturgia para guionistas. Y Pino me dijo, no, guión. Yo dije, no, yo guión no sé. Pero yo tengo una especialidad que es dramaturgia para guionistas. Claro. Los viejos Arrancó el conceptos... comerciante. Arrancó el comerciante. Los viejos conceptos de dramaturgia que hoy enriquecen el lenguaje contemporáneo del cine. Me dijo, che, pero eso es muy piola, ¿eh? ¿Lo vendiste? Lo vendí. Llamé a la escuela de titiriteros y dije, quiero dar un curso de dramaturgia para títeres. Y me dijeron, ¿pero vos sabés de eso? No, pero justamente lo que yo sé es un campo en el cual, enseñando, creo que lo voy a desarrollar. Me incorporaron y durante 15 años di clases allí. ¿Y no te agarras por ahí como este síndrome de impostor, de decirse que por ahí No. estés inseguro? No, Pero todo lo contrario. Pero en algún momento te pasó por ahí y después ya no, cuando estabas más seguro. Nunca. ¿No? Qué Nunca. Nunca. Qué envidia me da. ¿Eso Nunca. se puede contagiar? Pero ¿sabés por qué? Porque realmente uno se da cuenta que hay algo de esos saberes, en mi caso, de esos saberes que son expansivos a otras áreas. Que no se trata de enseñar, por ejemplo, a escribir una obra de teatro, sino que la dramaturgia es un fenómeno que aplica, y yo te diría, hasta uno podría dar lecciones de dramaturgia social, digamos. Cómo escribir tu propia obra en la vida. Claro. Y también funcionaría. ¿Por qué? Porque funciona analógicamente. Nunca sentí... Digo, siempre sentí que era un trabajo honesto, diría. Bueno, ya que estamos hablando de alguien que tiene un saber expansivo, Sí. No sé si en el colegio habrás tenido, pero en un momento existía la figura del bolillero. El bolillero tenía distintos temas, vos ibas sacando la pelotita y el que te tocaba, te tocaba. Hace su ingreso el bolillero. Oh, si habré sufrido. Vos- Hoy vas a revivir el trauma. Alumno repetidor de 3 años. No, Oh. qué bruto, Mauricio. Nunca, ningún año de mi colegio secundario di menos de 5 exámenes. El año que di 5, mi mamá y mi papá lloraron de emoción porque Ah, dijeron... sí, mirá. Sí, Bueno. el nene viene mejor. En este caso, creo que no hay posibilidad de reprobar, que es lo bueno, ¿eh? Podemos no probar tenemos uno. ningún criterio de examen. A ver. Vos tirás una bolilla y la bolilla te da. A ver, ¿Cómo es? tenemos- No conocemos Ahí la tanto Acá el está. sistema. Sí, acá está. Ahí está. Ahí está, gordo. Uy. Paramán. Atención. Es una... Parece que es un tema... Atención. Parece que es, Es un tema álgido, ¿eh? escurridizo. Esto es tuya, es tu Parece que bolilla, es un tu tema bolilla. que se va de las manos. Sí, ¿eh? sí. Uy, ¿Cuál es? ¿Cuál es? 64. Bueno, A ver. 64 te tocó sexo. Wow. Y no hay nada más, ¿eh? Eran todas. Es- Eran todas sexo. Todas tenían sexo. sexo. Le viste la cara de la mentira. Bueno, en tu última novela se aborda un poco eso. Sí. Digo, Salo Solo, el patrullero del amor, es justamente eso. Es la historia de un hombre que a los 65 años, viudo y metido en la cama, esos estadios de depresión horrorosos del tipo que no se baña y anda con un pijama 5 días seguidos y tiene la sensación de que la vida se terminó y un día, por impulso creado por un psicoanalista, decide salir a buscar de nuevo el amor y el sexo. Y como pasa, el gran impulso, la gran energía, la energía vital, básica y fundamental, que es la de verse reflejado en otro, que es algo que va mucho más, va mucho más allá de penetraciones, quiero decir. Va mucho más allá del ejercicio mismo, y es salir a verse, a encontrarse en el otro. Salir a buscar el amor es salir a buscarse uno mismo en un rol que a uno le gusta, que es el rol en el que uno quiere, en el que uno cuida, en el que uno seduce, en el que uno se cuida a sí mismo frente a otro. Hay algo en esa actitud del cortejo que saca lo mejor de uno. Entonces, un tipo que efectivamente a los 65 años está pensando la vida se terminó y se va
a Scalabrini Ortiz a comprarse una camperita y se mete en una peluquería que nunca se hubiera metido pidiendo un corte de pelo que nunca se hubiera hecho y se anima a decirle a una vecina del piso de abajo de ir a comer a una parrillita en el Puerto de Olivos, digo, ese tipo vuelve a la circulación social, pero vuelve también a la plenitud de energía. El sexo va mucho más allá que lo que naturalmente a cierta edad en la que vivimos en el imperio de las hormonas logramos considerar, porque simplemente lo que buscamos es la satisfacción del imperio de las hormonas. La otra parte, la parte especular, la parte donde nos miramos en el otro, la parte donde crecemos en el otro, pero también la parte donde por ahí le podemos dar alegría y podemos proteger a otro. Cuando aparece eso, uno empieza a sentir que efectivamente el concepto de pareja, hoy anacrónico, es un concepto precioso. Que efectivamente, mediado por algunas instituciones algo decadentes como los largos matrimonios, las familias y demás, que se ponen efectivamente en cuestión. Pero lo que no puede ponerse en cuestión es el fenómeno energético, vital y precioso de dos personas que se unen y son más que dos. Hay algo donde somos más. Yo soy mucho más porque soy yo jugándome en el máximo de energía en relación a un montón de cosas. Por supuesto, luego en un momento eso desaparece y no hay más remedio que salir a buscarlo en otro lado. Esto es lo que hace Salo, el personaje. Se nota que estudió la alumna Cartoon. Hay algo que me 10. interesa preguntar, que es, hay como una idea que también es un poco con lo que juega la novela, que es ese tabú que hay para el deseo cuando uno empieza a tener más años, ¿no? Como la idea es que uno no merecería seguir sintiendo deseo. Sí, efectivamente. Hay algo donde pareces condenado. Bueno, tiene que ver con el imperio de las hormonas, digo, como la sensación de... Sí. Hay algo de la belleza y la juventud Sí. que se pone por delante porque son los valores más facilongos, digamos la verdad. Frente a un cuerpo hermoso y joven, Sí. hay algo donde todo se rinde. Lo que a mí me parece extraordinario es justamente que con el paso del tiempo y la desaparición de esos valores, Sí. el esfuerzo es mayor, el trabajo es mayor, el ingenio es mayor, la creatividad es mayor. Por lo tanto, el fluir también es más intenso. Fluir no es otra cosa que poner toda la energía en conseguir algo, que es lo suficientemente difícil como para pedir toda nuestra energía, pero no lo suficientemente difícil como para no conseguirlo. Eso es fluir. Fluir en un estadio de seducción, por ejemplo. Bueno, a los 20 tenés lo mazo, lo único que tenés que hacer es cerrar los ojos. A los 65, petizo como Salo, empieza a brillar el humor. Uno descubre, por ejemplo, que el humor tiene erotismo, que hacer reír a alguien es también una linda manera de invitarlo a pasar la noche con uno. Trabaja y, insisto, saca lo mejor de cada uno. ¿Y hay algo de eso con lo que luchaste vos, con momentos de pérdida del deseo en general en la vida y cómo haces para seguirlo, digamos? En mi caso, que disfruto de un matrimonio longevo y feliz, lo he vivido mucho en el campo artístico. Una sensación muy similar, y hay un momento donde dejás de ser el joven creador rebelde, Sí. y lo que te das cuenta es que hay un estadio de felicidad más grande todavía, que es ser el veterano creador rebelde. Es decir, que en la veteranía existe un campo de rebeldía mucho más poderoso, sobre todo porque de joven es muy fácil cagarse en todo cuando no conoces todo. De viejo no tenés perdón de Dios, porque conocés todo. Claro. Para cagarte tenés que tener argumentos. No vale simplemente el no me gusta porque no lo entiendo. No, yo lo entiendo, y si lo tengo que desvalorizar y tengo que pararme arriba de eso, es porque lo comprendo. Para mí, el campo de la creación ha sido un campo de búsqueda muy fértil a partir de los 60. Muy fértil. Donde empecé a encontrar que algo de lo que yo sabía me permitía una audacia que yo no tenía a los 30. Y que entonces era el momento, si ahora sos más audaz, jugate más, tirate más alto del trampolín. Hermoso. Me hizo acordar a Pino. No Pino puedo Solanas. Sí, Pino Solanas, que termina con esa... Bueno, me acuerdo de esa intervención
que tuvo esa particularidad de que se viralizó, que él en un momento dice el goce. ¿Te acuerdas de la defensa del goce? No. El goce, señora presidenta, que es un derecho humano fundamental. Una vida de profundos sacrificios no va a ser un derecho. ¿Y qué derecho tiene el pobre, además? Que él hace como una gran defensa Lo voy a buscar. del goce como un derecho, que es algo tan contracultural con respecto a lo que estamos viendo ahora, que por eso, viste, yo te escucho hablar y es como... Bueno, trabajamos juntos muchos años con Trabajaron Pino. juntos No conocía ese... ¿sabes? Pero trabajamos, yo fui Mira, hablábamos de películas en las que no se te tienen que ver. Vos, si ven la película Sur, me van a ver en 6 escenas, siempre haciendo nada. Siempre tapándome. O sea, ¿por qué? Porque yo era asesor y dialoguista, pero como Pino no me consiguió contrato por ese rol, me dijo, mira, Mauricio, te consigo un contrato como actor. Y dice, escribite 6 escenitas, escribite un personaje que esté en 6 escenitas y estás en toda la filmación. Y yo me escribí un personaje que tiene la característica dramatúrgica preciosa de no servir para un carajo. Digo, todo personaje tiene que servir para algo. Entonces, si está ahí es porque sirve. Vean la película y yo siempre digo, me enorgullezco del acto dramatúrgico de haber escrito un personaje que está en todos lados y no sirve para nada. Todo para poder estar ahí en la película y colaborar. Bueno, están hablando justo de cine, jubilados, todos sectores que son como atacados hoy. ¿Qué ves de bueno, si tiene algo bueno, de que haya esta destrucción que estamos viviendo? ¿Solo lo podemos pensar desde el pesimismo o hay una posibilidad de construir algo Mirá, a futuro? hay algo horroroso en la vida que es comprarse los propios valores y dormirse arriba de ellos. Sentir que aquello en lo que yo creo es tan bueno, tan poderoso y tan indiscutible que yo ni siquiera tengo que tener la necesidad de hacer el esfuerzo de defenderlo. Cada vez que aparecen circunstancias como estas, lo que uno siente es... salí a poner la cara, chavo. Salí a defender. ¿Vos creés efectivamente en los valores de lo comunitario? ¿Creés en lo mutual? ¿Creés en lo cooperativo? ¿Creés en lo social? ¿Cuáles son los elementos con los cuales lo defendés? ¿Qué vas a venir? ¿A traer la viejísima doctrina marxista para enarbolarla como la bandera roja? ¿O vas a encontrar cuáles son verdaderamente las razones para demostrar la vida es más feliz si sos colaborativo? La vida es más feliz si vivís en estadio mutual. Para lo que sirven estos estados justamente es para despertarnos. Levantarnos de la cama como Salo, tirar el pijama sucio, ponerte una camiseta y salir a gritar a la calle. Pero a veces es difícil como tener fuerzas, como que sentís como ataque por todos lados. Sí. Hay gente muy bajoneada también, pasa eso. Sí, es cierto. Pero insisto, por supuesto tiene que ver con la personalidad de cada uno. Pero si esos valores, digo, son valores que para vos efectivamente tienen un componente vital, es el momento en que pongas en valor esos valores. Y estamos también como muy divididos, no sé, por el celular, por la tecnología. Hay como muchas cosas que nos hacen que no estemos juntos, digamos. Que estemos en el aire y que no nos juntemos en ningún lado. Y además que permanezca en el tiempo cierto estado de shock que debe pasar muy rápido. Alguna vez leí algo de Naomi Klein que dice que el estado de shock es aquel que se produce tras una catástrofe en el momento en el que la víctima no logra organizarse frente al descalabro que acaba de producirse. Y entonces que eso aplica también a lo político. Mucha gente no sale del estado de shock de haber perdido de pronto, como la sensación de, bueno, perdí, en mi familia se perdieron laburos, a mí me bajó la jubilación, no tengo la posibilidad de acceso a los remedios que tenía, y la sensación y cosas que parecía impensada, porque si no, con los discapacitados y te quedás. Sí, pero permanecer en estado de shock con la sensación de, bueno, esto va a pasar, voy a abrir los ojos y va a pasar otra cosa. Curiosamente, felizmente, en los últimos meses, sobre todo, uno empieza a ver que hay una salida del estadio de shock. Y la salida del estadio de shock tiene que ver con un lugar
de pelea. Digo, no de resistencia, digo, no de ir más allá, digo, ir a la pelea. ¿Cuál es la diferencia? En la resistencia me paro a que no me saquen de mi lugar. En la pelea salgo a conseguir un lugar que perdí. Con otro. Salgo a invadir. Digo, una cosa es defender una ciudad para que no la invadan y otra cosa es salir a invadir el territorio. Salir a invadir. Y yo creo que los valores preciosos de lo comunitario y de lo social hoy tienen que salir a combatir en terrenos que han perdido. Se ha perdido en ciertas generaciones, se ha perdido en ciertos sectores. Defenderlo es en principio mostrar la belleza y el erotismo de un pensamiento que se construye con otro versus la falta de belleza y la falta de erotismo de un pensamiento que te condena a estar solo, a ser el luchador solitario, que te reivindica como el león solitario, el rey de la selva. No, yo prefiero toda la vida ser manada de perros. Aún corriendo todos atrás de alguien de otro sexo en celo. ¿Y te sorprendió como la narrativa esta de ahora, no sé, como cínica, Sí. como muy sarcástica? Mira, ¿Te la viniste venir o fue como novedoso? Mira, hay un fenómeno, digo, si para algo sirve el paso de los años, o por lo menos haber estudiado, también uno podría haber estudiado de joven, es el haber visto en experiencias históricas justamente la presencia de esto. Mira, hay un caso que cualquiera puede googlear y que puede buscar. En la época del fascismo, buena parte del futurismo, digamos, los jóvenes que se reían del romanticismo, es decir, los jóvenes escépticos, sarcásticos, cínicos, que se reían escépticamente se reían del romanticismo y les parecía que las ideas sociales, por ejemplo, eran románticas, terminaron siendo funcionales y algunos funcionarios del fascismo, cómplices del fascismo y luego del nazismo. Hay un caso que se puede rastrear, estuvo acá en Argentina, tiene incluso escrito un libro sobre el teatro argentino, se llama Bragaglia el tipo. Bragaglia, que era el gran moderno, cínico, divertido de los jóvenes de teatro italiano, terminó funcionario del fascismo. La historia muestra que hay una cercanía, está picando en la puerta del arco, digamos. Y supongamos que tenés la posibilidad de hablar con el presidente, que el presidente dice, bueno, está muy convencido de que lo que está haciendo es ordenar la macroeconomía, que eventualmente eso termina generando un movimiento económico, que la cultura se va a mover en base a eso. Supongamos que de buena fe quisiera escuchar un argumento desde el lado de la cultura. ¿Vos qué le dirías? Que su pensamiento es absolutamente claro y justificable en el marco de su sistema de valores, que es financiero y no económico. Digo, él habla de la economía, pero hay una diferencia muy grande entre finanzas y economía. Digo, lo financiero tiene que ver con el mundo de la inversión, como él ha dicho. Yo soy especialista en generar dinero aún sin dinero. El crecimiento económico con o sin dinero. Con o sin dinero. En realidad es el campo de las finanzas. El campo de las finanzas, que es interesantísimo para las corporaciones, no lo es para los cuerpos, no lo es para las personas. Para las personas lo que existe es el campo de la economía. La economía, fíjense, economía, ecología, hay algo de la igualdad, del equilibrio. El equilibrio de la economía es algo precioso que se consigue solamente en un sistema social, no con un sistema impuesto desde lo financiero. Lo financiero inevitablemente a lo que va a llevar es a un crecimiento muy grande de las corporaciones y el sueño capitalista de que la gente podrá vivir mejor porque las corporaciones en algún momento tendrán el gesto generoso de pagar sueldos, porque habrá un poco de plata más para la gente. La verdad es que en ningún lugar del mundo se ha producido un fenómeno así. No existe ese fenómeno. Entonces, lo que yo le diría es, yo a usted lo entiendo porque usted piensa desde lo financiero. Entienda al tipo al que usted en general mira únicamente por televisión, que tiene que pensarlo desde lo económico. Lo económico es cómo administro la guita en mi casa. ¿Cómo bajás vos
desde ese lugar de poder algo al sistema de equilibrio de una casa. No, cómo proponés la posibilidad de que simplemente el dólar no suba y la inflación se mantenga en un campo, por otro lado, digamos todo, parecido al que teníamos hace 6, 7 años atrás. Sí. Tampoco es que se esté produciendo ningún milagro. Eso le diría. Me encantaría ver ese intercambio. Sí, vamos a, ¿podemos a sacar otro numerito o te trauma mucho? ¿No? Nada. El anterior salió bien. Tengo ganas de jugarlo. A ver. Trata de que no se... Es, Eso. es como es una enciclopedia, es como, Sí. como ver un documental así. A ver. ¿Quieres constatar vos? Sí. Que numeré, porque si no queda como que... No, como que estás siendo desprolijo con El 40. el 40, que corresponde a... Identidad. Claro. ¿Pero qué es? Abrir Y, bueno, pones la palabra y, bueno, así. pero él es el saber. Él es el saber. A ver, Pero- la identidad es... Es como una rocola de temas. Me vuelvo loco. Qué valentía. Pero, qué valentía. bueno, no estaba preparado. Pero, No, claro. Quiero que esté en casa. Quiero que esté en casa. Y le digo, champán, la Pero burbuja. aparte el tipo ni se esfuerza en hacer la pregunta. Solo no, saca- pero es que es un tema apasionante. No, es un tema bárbaro. Pero fíjate, es nada más y nada menos que el fenómeno que le da sentido a aquello que yo hago, que es el arte. Digo, el arte no es otra cosa que un mecanismo generador de identidad. Digo, ¿por qué existe el artista? Porque los pueblos necesitan una identidad y la identidad no hay manera de conseguirla sino en estadios de síntesis. ¿Cuáles son las...? Pues yo no puedo conseguir identidad con que todos vamos a comer zanahoria el día 24. Nosotros encontramos identidad en algunos estadios muy sintéticos que provoca el arte. El arte, no sé si... ¿Qué es el arte? Digo, el arte es un golpecito que genera una nota, un diapasón que genera una nota que nos permite a los pueblos afinarnos. Entonces nos afinamos de la nota para arriba o de la nota para abajo. Por ejemplo, se estrena Homo Argentum y suena la nota Homo Argentum y de acá para arriba se afinan mucho, de acá para abajo se afinan mucho. Esto se llama identidad. Pero también empieza a sonar alta coimera, Karina es alta coimera. Y una multitud se afina con ese sonido donde un montón salen a cantarlos en la cancha y otros se ofenden y empiezan a decir, están utilizando... Eso es el arte como generador de identidad. Nosotros, los artistas, si no tenemos claro que nuestra función es simplemente la de generar un golpe que genera una nota en ese diapasón, y ahí se afinarán, y esto no significa que todos te quieran, significa que ese golpe va a generar tu lugar generador de sentido en la sociedad. Cuando uno entiende esto también, entiende con extraordinaria felicidad el lugar de ser artista. Claro. Digo, la alegría, la felicidad de sentir, no soy la cuerda de la guitarra que pueden tocar millones de veces, sino que soy ese diapasón que suena una vez antes que empiece a tocarse una pieza. Aceptarlo humildemente, por el otro lado, no querer generar otra cosa que lo que te dice tu propia identidad. Uno se reconoce como el común denominador de un sector, nada más. Ese sector aceptará o no lo que vos propongas. Es un rol precioso identitario, por otro lado. Creo que tenemos que aplaudir casi, ¿no? Es una bolilla Es la que primera sacaste. vez que Una aplaudimos. bolilla. Aprobé. No. Se la dedico Otro 10. a la señorita Fiamberti de matemática que Claro, me que te reprobó bochaba. 2 años seguidos, tercero y cuarto, Fiamberti, y me llevé. No, estuvo mal Fiambertín eso. Y No, bueno, pero capaz que era un niño bruto. Era un niño. Era. Todos somos un poco. Capaz que estamos en ese proceso. se traumó tanto que se puso a estudiar como un loquito. Ahora, No, digo, aprovecho para mencionarlo porque seguramente mucha gente se sentirá identificada. A muchas personas, por ejemplo, nos resulta extremadamente difícil el campo de la lógica matemática. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un negado. Yo vivo administrándome con una Seiko a pila.
sin la cual yo no podría entender. ¿Qué es una nunca. agenda? No, una calculadora del año 85. Igual Seiko, sabes negociar, digamos. No sabes... Negociar es una cosa, hacer cálculos matemáticos es otra. Claro. Siempre fue una dificultad muy grande mía. Mauricio. Y como hacen todos los cerebros, arman una energía compensatoria. En la mía fue la de... Voy con una fácil, 6 por 2. Tengo que pensar. 12. Tiraste una semi complicada. No, no, es que no iba a ser un garca. La del 9 no me la... Mauricio, me sirve para que mencionaste Homo Argentum. ¿Podemos meternos un poquito ahí? Sí. ¿La a ver, viste? No, la vi como los mejores funcionarios de este gobierno, a cachitos por TikTok. En TikTok. A cachitos y no todo, así que no podría hablar de la totalidad. Como él, ¿quién fue el que dijo? El titular del Inca, creo que Sí, dijo que sí, la vio sí. por TikTok. La vio por TikTok. Bueno, Es como que ponen en las áreas funcionarios que odian la área. Sí. Es como un concurso a ver quién la odia más. Bueno, claro. ahora, más allá del hecho en sí de la película, me interesa más lo que generó el debate. Hay como una idea, el presidente la vio 3 veces, se la mostró a todos sus ministros, se la mostró a diputados, con una lógica que es un poco la lógica que se cruza con Guillermo Francella, diciendo hay películas que se hacen que no las ven ni la familia de los directores, un poco un argumento que circula dentro del gobierno también, con una lógica un poco de también esto que decías de el arte como solo teniendo éxito por lo comercial. Sí, efectivamente. Eso, ¿qué ves en eso? Porque por otro lado, mis amigos del cine me dicen sí, por otro lado yo estoy contento de que vaya gente al cine, hay 1 millón de espectadores sentados mirando una película. O es un fenómeno complejo en algún sentido. Sí, por supuesto. A ver, nosotros empezamos hablando de las películas que yo hice con Porcel. A la par que yo hacía esas películas, escribía obras de teatro que eran de nicho. Qué sé yo, eso es una característica más curiosa. En el arte lo que vos no podés imponer es el valor de lo comercial. No lo podés imponer porque inevitablemente el diapasón empezaría a sonar en valores únicos, muy determinados, no sonaría en otros estadios. Las películas que tocan temas que no son masivos no significa que no sean importantes, simplemente no son masivos. Hablan, por ejemplo, de la realidad de minorías. En los últimos años, justamente, el mundo ha empezado a mirar este fenómeno de minorías también como un fenómeno de justicia, por ejemplo. Yo en Homo Argentum encuentro algo de esa ironía de la que hablaba hace un rato, ¿no? De esa sensación de me puedo burlar de me burlo de los románticos, me burlo de los que creen, me burlo del cura villero porque en realidad no tiene los mismos valores de aquel Como que es quiere más defender. sarcástica que irónica. Sí, exactamente. Es más sarcástica que irónica. Y por el otro lado tiene justamente ese lugar de me puedo reír porque estoy parado en un lugar que me lo permite. Naturalmente, no lo comparto. Pero insisto, mi juicio es por haber visto algunos, no todos, y por lo tanto no podría hacer un juicio si no veo todo y puedo hacer una evaluación completa. Supongo que hay algo también de lo argentino de burlarse del que está intentando hacer algo un poco no cruzado por la lógica comercial, que en el fondo siempre hay como un rebusque de pensar, bueno, pero alguna intención mala hay, ¿no? Como que siempre hay alguna guachada de fondo y en algún sentido es como una idea de no busques hacer como nada por fuera de lo comercial, pues siempre igual va a sacar la misma, no sé, como una sensación rara que tengo con el disfrute de eso. Mira, el cine argentino ha dado muestras de cine no comercial extraordinarios, pero extraordinarios. Películas que la vio un pequeño sector, pero que a ese pequeño sector le resultó de una importancia extraordinaria y que si no hubieran estado, no hubieran generado nuevos pensamientos. Esto es una escalera. En una escalera, el escalón 1, por estar más cerca del piso, no es menos importante que el escalón 53, que es el que te lleva al techo
a la terraza. En realidad cada uno de ellos es importante de la misma manera. Pensar en un cine que exclusivamente se sostenga en lo comercial lleva, por ejemplo, a esta hipótesis de Connie Duprat, que, bueno, ellos sabrán por qué lo han hecho, pero, por ejemplo, de llenar la película de chivos, llenar la película de publicidad, de alguna manera, es aceptar también de una manera descarada, esto en ningún momento quiere ser algo que se lo crea de manera más seria, sino simplemente aceptar que... Casi un juego de sketch. Es un juego, todos estamos metidos en el mismo barro y también te vendemos McDonald's en la película. No, ese arte chico, ese primer escalón es extraordinariamente útil. Yo no podría haber llegado nunca a dramaturgo si no hubiera leído obras de nicho, si no hubiera leído obras de vanguardia. Pero por el otro lado, el teatro todo no hubiera dado un giro brutal si no hubiese existido un tipo, por ejemplo, como Beckett, que es alguien a quien el Inca no le daría guita para una película. Y todo el mundo consideraría, bueno, si estás tan loco y querés hacer una cosa tan rara, encerrate y hacelo vos solo. Y sin embargo, cambia, da vuelta todo. El teatro completo cambia por el pensamiento de este tipo. Cuando desde el Estado se apoya al arte, se apoya la totalidad de la actividad artística. Claro, hay que ver con el tiempo si vos crees que es una película que va a quedar en el inconsciente colectivo o es una cosa así de cosa de impacto del momento. No lo sé, tendría que verla, insisto, tendría que verla. No, sería demasiado sería aventurado que yo dé una opinión si no la vi completa. Parece bien. Lo que no hay acá son, salvo por las plataformas, pero viste que no hay series. Y hay en otros países tipo Brasil, que sigue habiendo novelas o ficciones en la televisión. Y sin embargo, Argentina como que dejó eso. Sí, la verdad que no sé. Mirá, leí el otro día una nota muy interesante en Diario de la Nación de Carlos Rottenberg, donde Carlos decía que en este momento hay muchas figuras de televisión en la calle Corrientes haciendo teatro, justamente porque como no hay ficción, claro. Pero decía, ojo, porque el problema va a venir cuando, decía algo así, la metáfora era, cuando pidamos el segundo plato. Cuando digamos, bueno, el año que viene vamos de nuevo, y va a decir, che, pero figuras de televisión no hay, porque como no hay ficción, no hay más figuras de televisión. Tenemos las del anteaño pasado. Che, ¿siguen vigentes? Y más o menos, ¿eh? En la medida en que desaparece esa ficción, desaparecen también esas figuras convocantes. Por lo tanto, él decía, muy interesante el pensamiento, decía, para el negocio del teatro es importante que haya ficción nacional en series y en películas, porque esos son los que luego pueden traer gente de manera masiva a los teatros comerciales, naturalmente. Me parecía muy interesante ese pensamiento. ¿Te da curiosidad ir a ver teatro comercial? Sí. La verdad que ahora giro un poco. Lo acepto con culpa. Debería haber mucho más de lo que veo. ¿Y has ido a ver tipo teatro de revista en Mar del Plata? Bueno, a ver, yo formé mi gusto teatral viendo teatro de revista, porque mi viejo era espectador consuetudinario del teatro de revistas. No solamente me llevaba, sino que además, cuando yo era adolescente, a los 14 años, mi viejo me enseñó cómo conseguir entradas baratas, comprándoselas al jefe de Clac, que existía todavía, el tipo que estaba parado en la puerta del teatro. Mirá. Y te vendía entradas baratas, te sentabas en las últimas filas arriba y hacías del coro de la claque. Es decir, él te decía cuándo te tenías que reír, cuándo tenías que hacer. Yo lo vi a mi viejo hacer eso y mi viejo me dijo, si alguna vez querés, mira, buscalo, es ese tipo de bigotito, bla, bla, bla. Y yo tuve un momento de gloria extraordinario en cuarto año, uno de mis cuartos años, donde llevé a toda la división a ver teatro de revistas y les conseguí las entradas baratas. Entonces fui glorificado por ese estado. Iba mucho a ver teatro de revistas, me gustaba. Vi mucha comedia española, porque a mi madre le gustaban las comedias españolas, y en esa mezcla formé también mi
mi gusto teatral. Cómicos de teatro de revista que hayas visto en vivo que te sorprendieron. Pelelli Barbieri, pero no solamente el gusto de ir a ver teatro de revistas, era que después nos íbamos con mi viejo y mi vieja a comer al Palacio de las Papas Fritas y era repetir las groserías para escándalo de mi madre, y mi madre decía, no, no, no. Y entonces con mi viejo era repetir las groserías, y hasta el día de hoy recuerdo algunas extraordinarias, es decir, sketch perfectos hechos a partir de el lugar justo donde se pone una grosería. Pelelli Barbieri, por ejemplo, me encantaba. Algo que me gusta de tus entrevistas es que siento que sos fanático del cuelgue, pero no solo de la banda, sino del cuelgue. De colgarme. De colgarte. Como que te gusta ir a la plaza a tomar sol, lo reivindicás, lo defendés. Sí. Es algo importante. Es algo que a mí me cuesta mucho hacer en mi vida cotidiana. O sea, honestamente, el Tommy sabe, ¿no? Momentos donde él trata de que yo me relaje, no lo logro. Sí, bueno, vos siempre, siempre hablas del libro Derecho a la Pereza. El derecho a la pereza. Mira, sí, es cierto. Pero a veces también me siento culpable porque hago cosas que creo que las hago. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la jardinería. Sí. Y hay momentos donde me pongo a trabajar en el jardín y tengo la sensación esta de me estoy colgando y de pronto descubro, no, ni me estoy colgando ni estoy fluyendo. Estoy trabajando porque... y esa es la sensación de termino laburando. Siempre me acuerdo. Se transforma en un trabajo. Sí. Hace unos años me dio una lección un amigo, Maica Migorena. Trabajábamos juntos en una obra que había dirigido yo hace años, El Niño Argentino. Y él me vino a visitar una casa que tenemos con la familia en la costa, en Cariló. Y yo laburaba en el jardín. Y entonces Mike me dice, ¿te gusta hacer esto, no? Y le digo, sí, me encanta. Digo, sí, no hacer nada. Y él me miró y me dijo, no. Esto no es hacer nada. Claro. Hacer nada es hacer nada. Nada. Y yo lo miré y me dice, yo sé hacer nada. Yo dije, luminoso, el filósofo de ese momento. Tenés razón. ¿Y qué será no hacer nada? Hacer nada es estar al pedo, por ejemplo, sentarse en la plaza Sí. y dejar que las ideas se crucen. Y de pronto estar con la sensación de me cayeron unas fichas de algunas cosas, o no me cayó nada. Le di de comer unas palomas y les Mira la cara de él como si estuvieras hablando de el Amazonas, un bosque. Algo exótico. Bueno. Estar sentado en una plaza. Un jaguar, Bueno, un tigre. No, pero... Convengamos, hablábamos hace un rato del imperio de las hormonas. Ustedes están también produciendo hormonas Todo el todavía. tiempo. Todavía Es necesitan verdad. otro tipo de cosas. No, pero sentarse y ser una persona. Porque digo, Ser ser un una ser persona. humano. Esto es ser un ser humano. Es un robot. O sea, Nico. estar así, esto no es ser una persona. Eso es otra cosa. Esto es ser una persona. Mira, Entonces, ayer y di- ves un tronco de un árbol ahí. Claro. Ayer di una clase magistral, conferencia, no sé, en la Feria del Libro de San Martín, que además es mi barrio, así que me esforcé porque quería que salga bien. Y en un momento hablaba de algo parecido, y yo decía, siempre que tengas un problema, si vos tenés un problema, la lógica de la creatividad dice que para resolverlo lo que tenés que hacer es... trabajar 3 veces sobre el problema. Es decir, trato de resolverlo. Ninguna de las 3 lo vas a resolver. Ahora pará y andate a caminar. Ahora olvídate de ese problema todo el día. Dejá que a lo mejor a las 5 de la mañana te despertás y se te ocurre algo o de pronto te cayó una ficha. La cabeza tiene una habilidad extraordinaria en frenar, frente a la imposición de una red conceptual, que es trato de resolver algo por lógica. Entonces es por deducción o por asociación o por disociación, que es todos los procedimientos de la lógica. Y no llego a ningún resultado, Pruebo por acá, no encuentro ningún resultado. De pronto dejo a la cabeza tranquila y la cabeza va a empezar a hacer ta. Y de pronto va a decir, pensá en esta otra. A mí me pasa a veces a la noche cuando me despierto, a mí me pasa cuando salgo a caminar, o me pasa cuando me siento frente al laguito de Parque Centenario y le tiro las miguitas del desayuno a los pescados esos colorados que hay ahí. Y Para resolver esta situación me voy a ir de esta situación. Para resolver la situación, primero intento sabiendo que no la voy a resolver por medios mecánicos y después la dejo a la cabeza el tiempo que necesite para que haga nuevas uniones.
Esas nuevas uniones en creatividad se llaman disociación, relación entre elementos antes no relacionados. Nunca podés conseguirlo por voluntad porque la cabeza no tiene entrenamiento en relacionar cosas que no se relacionan. Si vos me decís, relacioná bolilla con micrófono, no sé, no puedo. Mi cabeza no está preparada. Pensá mucho en bolilla, pensá mucho en micrófono, después sentate y dejá que la cabeza haga su trabajo. Si efectivamente ese es tu deseo, en algún momento se resuelve. ¿Cuánto puede llevar? ¿10, 15 minutitos? 2 días. 2 días. Cae, en un momento cae. 2 días. En un momento cae. Te morís 2 días vos. Pero pará, también tenés una forma de caminar, como para que esto pase, que nos querés contar, porque siempre, Por siempre- supuesto. siempre me parece espectacular. Mira, nosotros perdemos de vista esto. Caminar Sí. durante siglos fue una actividad inevitable para el ser humano, es decir, de ir a trabajar. Siempre, el día que conocí el pueblito de mi madre y me di cuenta que la finca de mi abuelo estaba a 60 cuadras, a 6 kilómetros, y que él todos los días iba caminando y venía caminando, empezar a comprender esto de el tiempo de la caminata es un tiempo en el que el cuerpo también se organiza a un ritmo. A veces es un ritmo más intenso, a veces es un ritmo más tranquilo, pero la cabeza funciona en un ritmo. Como nosotros dejamos de caminar, también dejamos de tener instancias de organización de la cabeza. Y a la cabeza ya no le pedimos que sueñe, que vuele, sino que haga. Nos ponemos capitalistas de la cabeza. Claro. Caminar, en mi caso además, acompañado por una circunstancia, no la puedo recomendar porque nadie me daría bola, que es, yo no uso celular, entonces tampoco tengo una distracción posible. Caminar es continuamente una instancia en la que en ese ritmo mi cabeza empieza a proveer, empieza a dar cosas. Alguien me podrá decir, bueno, vos lo hacés porque te dedicás a eso. Sí, es extremadamente cierto, sí. Pero Lo tenés una hago porque me dedico a algo que efectivamente puedo resolver caminando. Claro. ¿Tenés una libreta, algo? Sí, Sí. sí, Pero, naturalmente. pero también vas por nuevos caminos. Sí, porque si vos caminas, a ver, yo siempre digo, si yo camino por Villa Crespo, donde vivo, continuamente en mi cabeza está pensando en cómo resolver las compras del día. Claro. Paso por tal lado y ya que estoy me traigo y me compro 100 de cocido. Entonces a veces irme a caminar por lugares que desconozco me sirven justamente para proponerle a la cabeza que funcione de otra manera. Insisto de nuevo, yo sé que cualquiera que escuche o vea el programa pensará, bueno, privilegiado que se dedica a esto. Por supuesto, privilegiado que me dedico a esto y que para llegar a vivir de esto pasé hambruna también. ¿Qué barrios te faltan caminar? Y qué sé yo, por Fal- ejemplo. falta Sí, uno. sí, no sé, digo. Flores, por ejemplo, lo tengo muy poco caminado. Está buenísimo. Tenés que ir, ¿no? Tenés que ir. Sí, no, qué sé yo. El sur, la Boca, muy poco caminada. Pero cada tanto lo que hago es me tomo un subte, No, increíble. hago unas vueltitas y me bajo en alguna estación medio misteriosa de esa que nunca había ahí y me vengo caminando. ¿Sabes que yo te vi una vez caminando? Casi te saludo, pero te vi muy concentrado, como en una cosa medio intuitiva de la caminata. Y me pareció espectacular verlo. Cuando lo vean Estaba pasando algo. Cuando lo vean a Mauricio caminando por Coglan, no es que está perdido, sino que está haciendo su ejercicio. Estoy haciendo ejercicio. Pero es que es cierto, yo trato de caminar por lo menos todos los días, una hora y media. Además me viene bien, y digamos todo, viene bien para tirar el culo. Yo estoy muchas horas escribiendo. Entonces también hay algo donde el cuerpo pide un otro movimiento. Pero sí, por supuesto, son estadios de fluido, de concentración, qué sé yo, de pensamiento. Le dije a mi viejo que ibas a venir. Mi padre es docente de teatro y también es payaso. Su payaso se llama Pipistrilo, su persona común Marcelo, y te quiere hacer esta pregunta. Mauricio, acá el payaso Pipistrilo. Leí un cuento de tu último libro donde hay un domador de payasos que no deja que el payaso cumpla su misión de hacer reír, sino que es castigado, domado. Y el público responde, digamos que tiene éxito. Es más, cuando quiere hacer reír, fracasa. Y en la novela, El patrullero de amor, vos comentás que el gracioso, el payaso, no garpa. En realidad decís, no garcha. Digo yo, y quisiera preguntarte,
realmente los payasos no te causamos gracias, no te hacemos reír. Es como una amenaza al final. sí. No, no. Era un no. apriete. Es un apriete. Todo lo contrario. Lo de Salo Solo, efectivamente, allí tomé algo que a mí me divirtió siempre mucho, que en realidad me lo dijo alguna vez una alumna, y a mí me causó mucha gracia, una alumna que era payasa, y entonces me decía, las payasas no cogen, las payasas van a la fiesta, todos las quieren, todos se ríen, todos dicen qué divina, pero se van con las otras, decía ella. Dice, el que hace reír es de todos. Dice, el que hace reír... No es exclusivo. No es exclusivo. El que hace reír se queda siempre en la fiesta hasta el final. Dice, no, los amargos, me decía ella. Los amargos, como decían ¿Esos cogen? decía, Los cogen. nostálgicos, los Los melancólicos, nostálgicos, los sí. melancólicos. No es mi experiencia, yo era esa en la fiesta. ¿Ah, sí? ¿Y tampoco te iba bien? No, creo que no hay salida para ¿No hay eso. salida para eso? Y al revés, vos, gordo, sí, vos un payaso. ¿Qué me atacas a mí? ¿Qué? Según Cartoon, no. Según Cartoon, no, pero. Bueno, el personaje, Salo Solo, en realidad tiene una experiencia en la que conoce a un payaso y el payaso le dice, no es por ahí. Ahora, él sigue con ese camino, ¿eh? Digo, el personaje de Salo, hasta la última aventura, él se juega a seducir con el humor. Así que es contradictorio, Pipistrilo. Ven. Es contradictorio Pipistrilo, Marcelo. Respondido. No, yo te quiero hacer un bolillero más. Dale. Último, ¿puede ser? Sí, obvio. Yo tengo unas preguntas muy pavas, pero. Y anda preguntando, Gordi. No, tengo una pregunta en donde me siento medio novarecio. Pero me interesa saber. Lo metí para adentro. ¿Lo volviste a meter? Es que no hay nadie que pase bolillero como vos, Mauricio. No, aparte es su bolilla la que cae. Sí. Claro. Vos no podés. Ahora esperá porque no sabemos para dónde va a caer, ¿eh? A ver, ahí está. Uy, a ver. No, ahí tiene que A caer. ver. ¡Epa! Lo vamos a sacar acá. A ver, no. Ah, No, Esto, es que ahí- ¿esto es ahí- hacer ahí nada tiene que o caer. hacer algo? es una mezcla. Ahí tiene que caer. Uy. Listo, ahí cayó. Ahí está. Bueno, pido el número después de la pregunta. Ah, te quería preguntar, ¿a quién admirás? Y otra vez, si envidias a alguien, o a alguien que tenga algo que vos no tengas. Las dos. Muy novarecio todo, perdón, ¿eh? No, envidiar no. No. No tengo ese estadio. A ver, en algún momento de mi carrera sí envidiaba a los dramaturgos que podían vivir de la carrera. Me agarraba como una sensación de, bueno, pero si yo lo que hago es bueno, ¿por qué yo no puedo vivir? Hasta que comprendí que en realidad la carrera era bastante más difícil que la que yo imaginaba mirándola desde afuera, y que a veces para sobrevivir había que hacer. Una vez Tito Cosa, amigo muy querido y que en aquel momento un dramaturgo muy exitoso al que yo envidiaba, una vez le dije, Tito, vos tenés 3 obras en cartel. Y él me dijo, las 3 andan mal. Pero fíjate, me dijo, de un fracaso no vive nadie, pero de 3 se zafa bastante bien. Y yo largué la carcajada y lo que me di cuenta es esto. Digo, uno lo mira desde afuera y a veces envidia cosas que no son para envidiar. Y simplemente esto, para sobrevivir necesito tener 3 fracasos en cartel. Y con el paso del tiempo descubrí, esta es es muy difícil lo que hacemos y ninguno la lleva atada. Admirar actores, admiro mucho a los actores. No te podría decir el nombre de uno, sería muy injusto. ¿Qué te genera admiración de los actores? La capacidad de entrar en una especie de curioso estado extático en el que se transforman en otro durante un largo tiempo y la sensación es eso no es humano. Lo que hacen no es humano. Eso es sobrehumano. Los buenos, me refiero. No, claro. Pero sí. cuando yo veo eso, y yo creo que como director, a veces tengo la sensación de la alegría de estar ayudando a alguien a entrar en estado sobrehumano. Y cuando veo un muy buen trabajo en algo que yo he dirigido, también me voy como con la alegría de, bueno, no sé, yo fui escalón para llegar a eso. Eso sí lo admiro muchísimo. A mí me pasa a veces con los actores, así que son muy famosos, que me cuesta a veces el pacto de ficción, porque como que lo conozco tanto por ser famoso, que me cuesta verlo como, no sé, el rey de Irlanda
o un empresario. Como que hay algo ahí que a veces el famoso, que capaz lo que quiere un actor, pierde un poco eso, ¿no? De que el otro pueda conectar. No es tan fácil. Sí, sí, bueno, es lo que le pasa también a los actores cuando trabajan mucho. Hay momentos donde también les cuesta salir del rol propio de quién es y de cuál es su historia. Pero fíjate que es muy interesante ver cómo los actores en algún momento toman desafíos medio descalabrados, Total. justamente como para salir. Yo lo he visto cuando Francella hizo aquella, ¿cómo se llamaba esa? Donde hizo el tipo que laburaba en tribunales. El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, nada más y nada menos. Donde yo tenía la sensación, es un cómico que siente, tengo que salir de la casilla, yo me tengo que desencasillar porque yo puedo hacer algo que va mucho más allá de mi simpatía natural. Claro. Están esperando que haga el gesto, lo que decimos. Está esperando que diga cómo era lo del Listorti. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le Le gustó gustó. o no le gustó? Está esperando que él haga su latillo y de pronto mostrar, yo puedo hacer algo extraordinariamente más complejo. Creo que para los actores es un desafío. Algunos simplemente se quedan en eso y viven en cierto estadio de comodidad. Otros, muestran cierta grandeza medio, a veces sorprendente. Te pregunto por uno puntual. Darín. A mí me encanta. Me encanta Darín, me parece... Ya estamos en una sobremesa No, de me asado, gusta ¿no? muchísimo. ¿Qué Me quería gusta decir? muchísimo. Y de la misma manera que digo que Francella también me pareció un actor sobrenatural en algunas cosas, consigue algunas cosas extraordinarias. ¿Qué nos pasa con Darín que de repente cada cosa que pasa se transforma un poco en una especie de emblema argentino? No sé, es como una especie de... ¿Qué ves ahí? Porque es un homo argentum sin necesidad de tener que participar en una película. Digo, hay algo de él, de su comportamiento, de cierto lugar de seriedad, de sensibilidad, de elección de los trabajos que hace, donde uno ve, ese es no sé, es una especie de emblema del artista argentino. Me gusta mucho, lo disfruto en sus papeles, pero también me gusta su lugar frente al arte. Bueno, vamos cerrando, vamos Dale. a ver qué toca este Si numerito. querés cerramos con... Tienen que volver, acá yo me había anotado los asados con teatro. Asados con teatro. Dios mío. Los asados con teatro fue un invento que hizo en los años 70 Carlos Carela, un actor, murió ya hace muchos años, pero que fue un actor muy popular, muy importante. Andábamos todos medio caídos de laburo y qué sé yo. Y el negro armó una compañía que se llamaba Compañía Argentina de Comedias, que hacíamos unos sainetones por los barrios, y él inventó un evento que se llamaba Asados con Teatro. Vale. En los La gente clubes. va a venir sí o sí con esto. Con eso no podía fallar. Los domingos la gente venía a comer asado. Ah. El asado lo hacían los artistas de la compañía. Después del asado hacíamos animación para niños. ¿Cuánto laburo? Sí, y a las 5 Qué de tremendo. la tarde, medio puesto, por otro lado, porque Ay, era sí, medio sí, inevitable. con todos los chinchulines adentro. Con los chinchulines teníamos que hacer, yo me acuerdo, yo hice un sainete que se llamaba El Conventillo del Gavilán, y yo hacía del Gavilán. Y hacer eso, y nunca, por supuesto, no ganábamos guita, nunca, pero trabajábamos, íbamos a buscar la carne a un matadero donde se conseguía más barata, etcétera, etcétera. Era un laburazo terrible, hicimos 3 o 4 y dejamos de hacerlo, porque no veíamos un mango y a la vez teníamos la sensación, nunca habíamos trabajado tanto en la vida. ¿Y tenés como una cosa de antes de escena en tus obras un traguito de ron? ¿O cómo es? Ahora lo tenemos, va variando. Por ejemplo, con Terrenal teníamos un vodka que preparo yo, un destilado de vodka que preparo yo, que los elencos llaman vodka cartoon. El vodka cartoon es un destilado que yo preparo. Qué ganas de probarlo, la puta madre. Bueno, tengo ahí un par de botellitas, te puedo traer una petaquita. Preparo varias porque es un vodka. Compro un vodka que a mí me gusta mucho y no voy a decir cuál porque van a salir a buscarlo y hay poco. Y qué? cáscaras de lima y algunos qué lindo. otros ingredientes. Yo tengo en mi casa, tengo 3 arbolitos de lima, hago la cosecha, guardo las cáscaras y con eso preparo el vodka cartoon. Terrenal era más del vodka cartoon. No, la vis cómica me salió cubano. Toman Habana Club.
Y entonces hay una linda ceremonia antes de empezar. El traguito, el actor nunca puede tomar más de un traguito, porque si no también ¿Y cómo entra un descontrol. ¿Pero cómo es esa medida del traguito? A ver, para los actores así, poco. pero yo después me quedo. Después cuando Y empieza, haces una rondita. Cuando nadie yo te hago ve, una cuando nadie segunda te ve. ronda. Sí. Si hay algo que me A encanta, escondidas. es el silencio del camarín en el momento en el que el elenco subió y escuchás a lo lejos la obra y tenés la sensación, eso lo escribí yo, lo dirigí yo, está pasando allí, escucho al público que se está riendo y me tomo el segundo roncito Wow. antes de subir y ver el resto de la función. Ese momento es un momento de especial felicidad en la semana. Vos sabés que el número que tocaba era silencio. Así que Mirá. lo acaba de responder. Ese momento de silencio, a veces bajan los actores al camarín porque se olvidaron algo, porque el sábado bajó uno porque se había olvidado de pintarse la boca o se olvidó tal cosa, y baja y me dicen, ¿todavía acá Cartoon? Sí. Ese lugar Hermoso de silencio del momento. camarín es precioso, precioso. Bueno, yo supongo que estamos medio para cerrar. Estuvo pero espectacular. Estuvo hermoso. Muchas gracias. Te lo agradecemos mucho. Me Yo fui la como pasé- con 2 o 3 conceptos pasaste para bien? casa. Yo la pasé divino, me sentí muy cómodo. Si dije algo Sí, que hermoso. sirvió es porque estaba lo suficientemente cómodo como para Hermoso. que haya salido. Bueno, te lo agradecemos. Yo te hago la última solo porque entiendo que hay gente que por ahí está desesperanzada, bajoneada políticamente. Supongo que hay algo que vos veas que te entusiasma políticamente de acá al futuro. O sea, ¿cómo no caes ante una situación de un gobierno que por ahí no te gusta en una situación de desesperación o de depresión? Solamente como para entender cómo lo atravesás vos, que por ahí... No es una cuestión de objetivo de política, sino objetivo de valores. Si vos, digo, la construcción de un sistema de valores es como el agua que corre, sale a buscar el cauce por el cual esos valores van a ir de un lado al otro. Los políticos que sean capaces de llevarlo serán algunos de los que están en ese momento corriendo. Lo importante no es, a veces sí tiene que ver con una estrategia, pero si no, lo verdaderamente importante es cuál es la recuperación de los valores. ¿Cuáles son los valores que yo creo que son los fundantes de una sociedad? En mi caso, los valores de lo social. Vuelvo a lo mutual, vuelvo a lo cooperativo, vuelvo a lo colaborativo. Para mí son valores extraordinarios porque son los que a través de siglos y siglos han salvado a las civilizaciones de intentos de manipulación, de dictaduras. Siempre se sale de la mano, se sale del brazo. Entonces yo digo recuperación de un sistema de valores y defensa del sistema de valores. Y para defender un sistema de valores no solamente es como que ya no recuerdo en qué tango, dónde decía esto, lo que digo con el pico lo defiendo con el cuero. No se trata solamente de decirlo, sino de hacer cosas que tienen que ver con eso. Digo, en mi caso, yo soy creador de cooperativas. Defiendo el concepto de creación de cooperativas, las creo cada vez que puedo y presto un sistema de administración gratuito a esas cooperativas porque creo que es especulativo, me sirven a mí, pero también tienen ese valor expansivo al resto de la gente que trabaja en ellas. Entonces digo, son valores en los que creo, pero también valores que practico y de los que muestro su belleza, su practicidad y, ¿por qué no?, su erotismo. Gracias. Al contrario. Gracias. Estuvo espectacular. Bueno, fue hermoso, la verdad. Pasó Mauricio Cartoon, la verdad que es un lujo total. Un faro, una luz. Una Sí. antorcha en la oscuridad. Una antorcha en la oscuridad. La verdad que un lujo total que tuvimos en 220. Nada, lo que digo siempre, comenta este video, ponele me gusta. Hay muchas editoriales de Tenenbaum, de Berkovich, y nosotros estamos acá con nuestros videos. Así nos Subámonos, encuentran. subamos. Eso. Y nos encontramos la próxima. Gracias. Se Chau. cuidan, ¿eh? Chau.